El día 25 de abril se cumplen 100 años del genocidio armenio. El Papa reconoció que realmente el pueblo turco ha cometido un gran genocidio con estos hermanos, allí hace 100 años atrás. Hay una persona allí en Córdoba que hace un programa que se llama Orígenes y Cuna. El señor se llama Milkes Malakian. Milke, ¿cómo le va? Buenas tardes. Héctor Díaz te saluda acá en la radio del Obispado de Avellaneda, Lanús. Héctor, muy buenas tardes para vos, muy buenas tardes para tu audiencia, un honor, gracias por esta comunicación. No, el honor es para nosotros comunicarnos con alguien que realmente nos puede informar, a todo Radio María del Rosario, la radio acá de la zona sur, una radio católica, que se une en oración junto al Papa por estos 100 años de ese terrorífico genocidio. Contanos un poquitito, Milke, de qué trata tu programa y después vamos a meternos de lleno en lo que es el genocidio, ¿sí? En lo que fue ese genocidio. Bueno, como no, con mucho gusto. El programa se llama Sobre Orígenes y Cunas. Evidentemente hace alusión a los orígenes de tanta gente que vino en los barcos a esta bendita tierra y a nuestras cunas, a la cuna de cada uno de nosotros. Llevamos adelante ya este programa en forma ininterrumpida hace 26 años, y lo digo en plural porque mi compañera de tantos años, Silvia Tutuchian, en este momento está desembarcando en la República de Armenia para hacer una transmisión en vivo y en directo el mismísimo viernes 24 de abril, cuando estén sonando las 100 campanadas de estos 100 años que llevan insepultos y sin justicia nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Es por ello que, desde aquí, desde Córdoba, prendimos una lucecita hace 26 años y seguimos manteniendo, pero para todo el mundo, sin distinción, porque digo que los pueblos originarios, porque digo que los polacos, los judíos, los árabes, absolutamente todos nuestros hermanos pasan por Sobre Orígenes y Cunas. En síntesis, viene a ser eso, un poco difundir la cultura, la etnia, la música, las comidas, la danza, las costumbres, es decir, todo lo que hace a un buen ser humano sobre la faz de la tierra. Milke, es un programa que se emite por qué radio y en qué horario, y si nosotros aquí la podemos escuchar en Buenos Aires. Absolutamente, estamos en Radio Continental Córdoba, claro está, en el 103.5 del dial, los días domingo, desde las 9 hasta las 11 de la mañana. Y obviamente, por la distancia, si no pueden chequear Continental Buenos Aires, entren directamente en internet, www.continentalcordoba.com. Allí estamos, Continental Córdoba, sí. Sí, sí. Y ahí entran y te pueden escuchar el domingo de 9 a 11 horas, Sí, así es. Milke, bueno, ahora entremos realmente en lo que realmente todo aquel buen cristiano sabe. En nuestra iglesia, aquí en Nuestra Señora del Rosario, vienen muchísimos hermanos armenios, muchísimos, y participan de nuestras misas, sí. Y verdaderamente siempre me resultaron buena gente, hasta que, empecé a conocer lo que realmente les había pasado hace 100 años atrás a todos aquellos abuelos, bisabuelos. Sí. Y contanos vos, Milke, un poquito qué es lo que pasó hace 100 años atrás, por qué se viene esta gran matanza del pueblo armenio. Bueno, son distintas aristas. Yo podría decirte que toda la zona de la Anatolia Central, lo que hoy es la República de Turquía, en un momento determinado fue el Imperio Otomano, pero también debo decir que 2490 años antes de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba el pueblo armenio ubicado en esa zona. Pero no es que lo diga yo, es que absolutamente había más de 4000 iglesias, y en todas las montañas uno puede encontrar cruces talladas en la piedra. Sistemáticamente todo aquello fue borrado, obviamente, desde hace 100 años, porque
una nueva historia se escribió a través de lo que después fue el pueblo turco. Entonces, la presencia de los armenios cuando, por ejemplo, actualmente el presidente de Turquía se enoja con su santidad, el Papa Francisco, porque reconoce ante el mundo entero que hacer un genocidio no es solamente hacer desaparecer a un pueblo, sino también intentar borrar sus huellas, sino también no hacer justicia, sino también no reconocerlo como hijo de su santidad, es volver a hacer un genocidio. Y entonces este señor Erdogan dice que si tenemos pruebas, que presentemos las pruebas para ver si es cierto, porque si no, los papas, al hablar de historia, dicen estupideces. Es decir, lo trató de estúpido a su santidad, por Dios, por Dios. Y las pruebas, a las pruebas me remito, 9 millones de descendientes de armenios están dispersos en el mundo. En cada país en donde cualquier persona pregunte, 9 millones de armenios cuentan la misma historia durante 100 años. Es decir, o somos robots y todos contamos lo mismo y nos pusimos de acuerdo un día para salir, no sé por qué, a tratar mal a los turcos, o realmente somos la prueba viviente de los descendientes que se tuvieron que ir, me parece a mí. El genocidio obviamente se ubica en los albores de la Primera Guerra Mundial, y en ese momento el Imperio Otomano comienza a sentir que va a desaparecer, porque era atacado por los ingleses, por los franceses, porque se habían aliado a los alemanes, claro está. Y entonces, en esa desesperación por no perder lo que les quedaba, genocidan a los asirios, genocidan a los griegos, genocidan al pueblo judío, genocidan a los gitanos y genocidan a la mayoría del pueblo que estaba dentro de su territorio, los armenios. En ese genocidio, entonces, es que comienza también, la decadencia del Imperio Otomano, en definitiva, que debe transformarse en la República de Turquía, hasta hoy aliada de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde 43 estados de la Unión han reconocido el genocidio, pero vamos, sabemos que es muy cierto que acá supónganse, amigos oyentes, que sea reconocido el genocidio por Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Córdoba, en fin, distintas provincias de nuestro país, pero si no es reconocido a nivel país, Estados Unidos no lo ha reconocido, pues. Entonces allí está la gran lucha, ya no por que nos devuelvan los territorios, ya no porque se paguen ingentes sumas de dinero para resarcir a las víctimas, como lo hizo Alemania, sino para que no le sigan contando al pobre pueblo turco, porque reconozcamos que los pueblos, en definitiva, Héctor, no son los que llevan la voz cantante, sino algunos gobiernos que generan guerra en el mundo y que eso les trae ingentes beneficios, ¿verdad? Verdad. Estoy con María Alejandra Espósito, ella me acompaña aquí en el programa y seguramente te querré hacer unas preguntas, ¿sí? ¿Cómo no? Hola Milkes, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Te habla María Alejandra, que soy hija de croatas. Bien. Así que, bueno, me encanta que en tu programa se toquen distintos temas sobre costumbres de otros países. Sí. Y te quiero preguntar, Milkes, ¿por qué siguen diciendo el pueblo turco que no es un genocidio y que fue una guerra civil? Bueno, a ver, es la manera que tienen desde que se pergeña esto. No nos olvidemos que no es de 1915 a 1923. En 1890 ya se hacen los primeros intentos de prueba de lo que es genocidar a un pueblo, metiendo a 3.000 personas en una iglesia, cerrando sus puertas y prendiéndole fuego. Ya en 1904 se lleva adelante una cacería de brujas en una ciudad en donde fallecen 30.000
civiles, Sí. y todavía no había guerra. Los armenios, no como los griegos, como los judíos, como los árabes del Líbano, que también fueron genocidados, no tenían armas. Claro. A ver, no portaban armas. Que luego el pueblo, de a poco, comience a atacar 1, 2, 10 lugares, se haga de las armas para poder defenderse, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Por qué dicen que fue guerra civil? Y es más fácil para las generaciones venideras interpretar que sus ancestros no cometieron un genocidio. Pero las pruebas me remito, dicho por los ingleses, dicho por los norteamericanos, por el presidente Woodrow Wilson, dicho por los mismos cronistas alemanes de la época, que huían horrorizados y espantados, y están las fotos de las largas caravanas hacia un desierto que no llevaba a ningún lado, en donde quedaron montañas enormes de lo que fueron seres humanos transformados en huesos. Eso es irrefutable. De todos modos, al igual que aconteció con tu pueblo, Sí. Querida amiga, Sí, sí. no podemos olvidarnos que los genocidios continúan. No podemos olvidarnos que en 1991, de repente y como, de la noche a la mañana, católicos y musulmanes que vivieron tranquilos se levantaron una mañana y se autoflagelaron los vecinos unos a otros. Eso también fue un genocidio. Dividir a Croacia, a serbios, croatas, montenegrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Tal cual. Los tal cual. genocidios continúan porque los intereses creados siguen existiendo. Yo lo que recién estábamos hablando con el programa anterior cuando hacemos el pase, y yo le comenté que iba a hablar con vos, yo decía, el pueblo alemán no tiene nada que ver, hoy el pueblo alemán no tiene nada que ver con lo que hizo Hitler. Turquía, el pueblo turco, ahora no tiene, tendrían que haberlo reconocido hoy, decir, sí, mirá, los que estuvieron hace 100 años atrás cometieron estas atrocidades y hoy reconocemos esto. Vamos a ver cómo lo podemos organizar, cómo podemos realmente subsanar este problema que hemos tenido, o esta matanza, este genocidio que hicieron nuestros antepasados hace 100 años atrás, y vamos a retomar un camino de paz. No, todo lo contrario, se plantan como que realmente no tienen nada que ver, insultan a nuestra sociedad, a nuestra santidad, y a su vez insultan al pueblo católico, que somos 1.300 millones de personas, insultan al pueblo armenio y no reconocen lo que todo el mundo sabe que sucedió. Y bueno, mira, es muy simple. Baskin Orhan, un escritor turco, que dijo que mientras Turquía no reconozca eso, será la vergüenza de la humanidad, tiene que vivir en el exterior, porque de acuerdo a la ley 301 que tienen ellos, no se puede atacar la nacionalidad turca. El premio Nobel no puede vivir en paz, y fue premio Nobel turco. No solamente ese escritor, sino en enero, 19 de enero de 2007, muere un joven, vamos a decir, porque si es cuarentón, o hoy por hoy es súper joven, Hrant Dink, era turco, pero sus padres habían sido armenios. Fue muerto, asesinado de un balazo por un joven de 17 años en la calle de Estambul. Era el director del periódico Agos. Cuando se producen las exequias de este ciudadano turco de origen armenio, como cualquiera de nosotros, yo soy ciudadano argentino de origen armenio, la señora que recién hablaba, tiene sus raíces croatas, pero es argentina. Sí, sí. Bueno, este señor era turco, a mucha honra, ¿por qué no decirlo? Pero con origen armenio. Fue asesinado y en sus exequias 100.000 ciudadanos turcos marcharon por las calles de Estambul con carteles que decía: ahora nosotros también somos Hrant Dink, nosotros también somos armenios. Es decir, tarde o temprano tendrán que dejar de intentar ocultar el sol con las manos.
Milkes, la verdad que queríamos saber y queríamos conocer un poco, y no va a ser la primera vez que realmente charlemos con vos. Realmente nos has instruido, y a muchos, de lo que sucedió. ¿Quién era Abu Hamid? Hamid. Hamid. Bueno, uno de los sultanes precursores de todas estas ideas. El sultán Hamid fue directamente uno de los personajes más nefastos, no ya para la historia de los armenios, por un momento, sino también para la historia del pueblo turco. En aquel entonces no querían llamarse Turquía. Ser otomano era ser superior. Es como que nosotros los argentinos, de un momento para otro, porque hicimos algo, no sé, nos llamáramos guaraníes. Uh-huh. Está mal visto, por ejemplo, ser guaraní, cuando para mí es un honor abrazar la cultura de ese pueblo originario y hermano. Yo cuando digo así, en la radio me dicen, ¿pero cómo? Si vos tenés raíces armenias y sos argentino, ¿por qué decís que tu sangre también es guaraní? Bueno, porque, permítanme, Dios nos puso sobre la faz de la tierra para que seamos iguales y para que seamos hermanos. A ver, entonces, que insulten a su santidad el Papa es insultar en definitiva a toda la humanidad, ¿no? Milke, contanos un poquitito cómo son tus raíces. Mis raíces son de la siguiente manera. Mi madre fue hija directa de inmigrantes, en forma directa. Mis abuelos maternos vinieron a la República Argentina con 13, 14 años aproximadamente. Sin saber una sola palabra, descendieron en un barco en Capital Federal, y allí, como aquí en Córdoba, estaba el entonces escocés Arthur Hughes, que fue el que hizo los ferrocarriles, fundamentalmente el ferrocarril Mitre. Allá les dijeron, miren, hay un inglés, un escocés, tomando un tren acá, ustedes allá van a llegar y van a tener no solamente paz, sino que ese hombre les va a dar un pedazo de tierra para que siembren, les va a permitir tener su cultura y su iglesia, les va a levantar una casa y les va a dar trabajo. Pues allá vinieron aquellos pobrecitos inmigrantes que llegaron a la ciudad, a lo que hoy es la ciudad de Córdoba. Por el lado de mi padre, es nacido mientras se escapaban mis abuelos paternos, se escapan, logran llegar al Líbano, y allí en Beirut, mi abuela ya había escapado con 6 meses de embarazo, nace mi padre. Mirá vos. Desde allí, vaya a saber cómo, tomaron un barco y se fueron a Francia. Uh-huh. Bueno, escrutando por internet los datos que la República Argentina ya no tiene más en papel, sino que lo tiene todo por computadora, logré saber cuál era el barco en el cual mis abuelos vinieron a estas tierras, logré saber qué día salieron, y una curiosidad que genera una sonrisa, pero también tristeza. Salieron 2 personas, subieron al barco en el Líbano 2 personas, uh-huh, y bajaron 3 en Buenos Aires. Por lo tanto, las autoridades argentinas pensaron que se habían robado un chico. Allí estuvieron unos cuantos días en un calabozo, mi padre con 3, 4, 5 meses de edad, más mis abuelos paternos, hasta que alguien, entendiendo un poco de armenio, dijo, no, yo conozco a esta gente, pueden dejarlos libres, pagó una fianza, y gracias a eso descendieron de una vez y por todas en esta bendita tierra de promisión que es la República Argentina. Esos son mis orígenes. Mi padre hoy murió joven, pero hoy tendría 90 años, mi madre la perdí hace 2 años, pero hasta el último día de sus vidas no me cansé de preguntarles cuáles eran nuestros orígenes. ¿Tengo 30 segundos? Sí, dale, Milkes. En una ronda de gente paisana que se había juntado en Buenos Aires, estaba mi abuela materna, con 14 años, con su único vestidito, y mi abuela, yo tuve la suerte, la bendición de Dios, de tenerla hasta los 104 años, lúcida.
viejita pero lúcida, y nunca se cansaba de decir, pobrecita, que se había manchado aquel único vestidito con fondo clarito lleno de florcitas. Y yo le preguntaba, ¿por qué, abuela? Volvéme a contar, y nos reíamos, porque en esa ronda estaban tomando mates, y mi abuela no sabía, y cuando le tocó a ella veía que se pasaban una cosa con algo en la punta, y en vez de succionar, sopló, pobrecita. No, nadie le dijo de qué se trataba. Al soplar se manchó el único vestidito que tenía. Desde ese día hasta el día de su muerte, a las 4 en punto de la tarde, todos los días, pasara lo que pasara, durante los, 104, los 90 y pico de años que estuvo en la Argentina. Te lo contaba. Me lo contaba, pero era sagrado tomar mate. Hasta el último día de su vida dijo, ¿cómo? ¿Qué hora es? ¿Las 4? Tenemos que tomar mate. Bueno, aquellos paisanos armenios se hicieron argentinos. Mirá vos, qué bárbaro. Cuánta historia que hay detrás de un pueblo. Hay mucha historia. En la casa de mi abuelo Milques era a las 5 el mate. Por eso cuando vos lo contabas, yo me emocioné, porque realmente en la casa de tus abuelos era a las 4, en la de mis abuelos a las 5. Mirá vos. Viste que hay siempre cosas que unen a los pueblos, sí, mucho más allá de uno que otro gobierno. Sí, Yo digo que utopías, ¿no? Si las hay, porque los ejércitos son mandados por comandantes generales, pero si ambos ejércitos, cuando tienen un poquito de tregua, se ponen a bailar juntos, se ponen a cantar juntos, ¿por qué no quieren los generales de que haya relación o empatía entre los enemigos? Porque luego no se pueden cocinar a tiros. Yo creo que si los pueblos dijeran basta, los gobiernos no podrían. Pero bueno, sigo soñando con esa utopía. Y mientras tanto, sigo agradeciendo a Dios el poder comunicarme, como por ejemplo con ustedes, para seguir contando cosas que hacen, bueno, en esta fecha a los armenios, pero en todas las fechas al ser humano. Muy bien, entonces los domingos de 9 a 11 usted lo puede escuchar a Milques Malaquian en el programa que se llama Orígenes y Cuna, en Radio Continental Córdoba, la 103.5, los domingos de 9 a 11 horas. Milque, querido, Dios te bendiga, hermano. Vamos a tener una comunicación nuevamente dentro de muy poco, vamos a seguir charlando y nos vas a contar mucho más de ese pueblo tan noble como es el armenio, Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, porque realmente me permiten hacer lo que más me gusta en la vida, que es la comunicación. Y ustedes que lo hacen saben que eso es una cosita que se te mete adentro y lo llevas toda la vida. Así que bendiciones para ustedes. Un sigan adelante gigante, un abrazo a la distancia y hasta cada momento, mientras Dios me lo permita, cuando ustedes quieran, allí estaré. Gracias, Milque, un abrazo grande. Hemos hablado con Milque Malaquian,